Hola, muy buenas. Doy comienzo con este vídeo a un conjunto La Dama de Elche con parte del Tesoro de Guarrazar y La Inmaculada de Sul de Bartolomé Esteban Murillo. Estas tres obras están relacionadas en cuanto a su procedencia más inmediata. Quiero decir, hasta hace poco más de 80 años estas obras no se encontraban en España, estaban en Francia. Y fruto de un intercambio, que ahora vamos a comentar, estas obras junto con otras se encuentran ya en la península ibérica. Y no es que compartan el mismo espacio arquitectónico, pero ya se van a encontrar aquí en el país, aunque no es el caso del Tesoro de Guarrazar o la Dama de Elche, que por ejemplo se encuentran ambas en el Museo Arqueológico Nacional. En este vídeo sobre todo nos vamos a centrar en la Dama de Elche, aunque también vamos a comentar el por qué las otras dos piezas estaban en Francia. En este caso era una escultura, la Dama de Elche íbera, encuadrada entre los siglos V y IV a.C., que se descubrió en Elche, en el yacimiento de Alcudia, Alicante, en 1897, y desde su descubrimiento pues fascinó a lo que es la comunidad arqueológica. Se vio en esta obra que era excepcional. Y casualmente, en esos momentos de su descubrimiento, se encontraba por la zona un arqueólogo francés, Pierre Paris, quien al ver la excepcionalidad de esta pieza escultórica la compró esta pieza al dueño de la finca en nombre del Museo del Louvre. Cuando la Dama de Elche es trasladada a las colecciones del Louvre, ya se encontraba expuesta en este museo la Inmaculada de Murillo, la Inmaculada de Soult. Se la añade este apelativo porque fue esta obra expoliada por el mariscal Soult durante la Guerra de la Independencia y formó parte de sus bienes hasta su fallecimiento. Y fueron los herederos de este quienes la pusieron a subasta y el Museo del Louvre la adquirió. Y luego, no en el mismo museo, pero sí en la misma ciudad, en París, en el Museo Nacional de Arte Medieval, también se encontraba parte del Tesoro de Guarrazar. Digo parte porque lo que es toda la colección del Tesoro de Guarrazar está distribuido en diversas colecciones, en la actualidad fundamentalmente en tres, pero en ese momento parte de ese tesoro, que lo conformaban unas 6 coronas, entre las que se encontraba la famosa de Recesvinto, estaba también expuesta en ese museo de París, que es esa colección, esa parte de la colección, la que luego se traslada junto con estas otras dos obras que estamos analizando al Museo Arqueológico Nacional. En lo que respecta a la Dama de Elche, ya desde antes de la Guerra Civil Española, ya se estaba acordando entre el gobierno español y el francés la vuelta, ¿no?, de esta pieza escultórica tan relevante para lo que es el patrimonio histórico, artístico histórico español. Lo que pasa que dichas negociaciones se vieron interrumpidas por la contienda. Fue una vez que esta finaliza, entre 1940 y 41, cuando se vuelve a plantear dicha negociación y llega a un término, es decir, un intercambio. O sea, lo que se acuerda es un intercambio de obras de arte entre los dos gobiernos. Antes de abordar las principales obras de arte que se intercambiaron, quería precisar que ese intercambio tuvo lugar entre dos estados totalitarios, es decir, entre un estado, el español, dirigido por un régimen franquista, porque estamos hablando de 1940-41, y un estado títere, que es el gobierno de Vichy, instaurado por el mariscal Philippe Pétain, mientras estaba ocupado por los nazis. Así que hay que tener en cuenta este contexto. Y luego también es interesante precisar que, aunque la auténtica Dama de Elche no se podía contemplar en España, había una réplica. Existía una réplica realizada por Ignacio Pinazo previa a la Guerra Civil, la cual de hecho se puso a salvo durante la contienda, la cual destruyó muchísimo patrimonio histórico-artístico. ¿Qué es lo que ganamos con este intercambio? Bueno, pues aparte de parte del Tesoro de Guarrazar, de la Dama de Elche y de la Inmaculada de Soult, entre otras obras de arte, también se encuentran 17 cajones del Archivo General de Simancas, que se encontraban en Francia, trasladadas por orden de Napoleón durante la Guerra de la Independencia.
La importancia de este archivo radica en que se trata de un proyecto archivístico fundamental que se desarrolló durante los reinados de Carlos I y Felipe II para conocer la historia de España y de las Américas entre los siglos XVI y XVIII. ¿Pero qué es lo que tuvimos nosotros que sacrificar? Bueno, pues fundamentalmente fueron piezas pictóricas entre las que destaco estas tres. En primer lugar, resalto uno de los dos retratos de Antonio de Covarrubias de El Greco, que actualmente está en el Louvre, mientras que hay otro a día de hoy en el Museo del Greco de Toledo. Luego también se tuvo que sacrificar una pieza pictórica de Velázquez, Doña Mariana de Austria, que de hecho hubo una gran controversia a la hora de enviar esta pieza, ya que hablamos de Velázquez, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que dentro de la producción artística pues no supuso una gran pérdida, ¿no?, para el patrimonio histórico-artístico español. Y finalmente, pues hablamos de la riña en la venta nueva de Goya, que realmente es un tapiz, ya que el cartón se encuentra en el Museo Nacional del Prado. Y una vez que regresaron estas piezas a España, se inauguró en el Museo del Prado la Sala Francesa, como podemos ver aquí en una foto a la Dama de Elche y a la Inmaculada de Soult. En cuanto a la Dama de Elche, concretamente estuvo en las colecciones del Museo del Prado hasta 1971, que es cuando se traslada al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Antes de terminar con el vídeo, quería intentar responder a estas dos preguntas. ¿Qué intenciones hubo realmente detrás de ese intercambio y si salimos ganando? Quisiera contestar a la segunda pregunta. Primero, ¿salimos ganando? Bueno, pues la mayoría, y yo principalmente, considero que sí salimos ganando con este intercambio, porque si tenemos en cuenta las obras que salieron y entraron, bueno, pues realmente entraron piezas excepcionales, pues la Dama de Elche, entre ellas, que es la base del arte íbero, y también la gran Inmaculada de Soult de Murillo, ¿no?, de entre tantas que tuvo el artista, pero esa a nivel artístico es fundamental. Pero claro, ¿hubo detrás realmente una intención patriótica? Quiero decir, recuperar ese patrimonio histórico artístico nacional. ¿Esa era la intención del régimen franquista después de tanta destrucción de patrimonio que hubo durante la Guerra Civil? Bueno, pues esto se pone en duda. Hay que tener en cuenta que, como dije previamente, ese intercambio se realizó entre dos estados totalitarios y que, aunque se encuentren en algunas fuentes que realmente Francia cedió estas obras para mantener neutral a España durante la Segunda Guerra Mundial, como he comentado, ya en ese momento París estaba ocupada por los nazis. Así que realmente era una manera de satisfacer necesidades mutuas, aunque básicamente quien salió beneficiada en este intercambio fue España. Espero que os haya gustado este recorrido histórico de la Dama de Elche desde su descubrimiento. Así que nada, os veo en los siguientes vídeos relacionados con qué tienen en común diferentes obras de arte que en apariencia no tienen nada que ver a nivel ni estilístico ni cronológico. Muchas gracias.